tal vez desde el 2002, 2003, que ya empieza a ser un país donde se lava mucho dinero por el hecho de que ya no había que cambiar la moneda para lavarla. Entonces lo que se vendía por parte de la droga, que era en dólares, bueno, era más fácil irlo involucrando en el sistema financiero ecuatoriano. Exportador, importador, agroexportador, que es en realidad los beneficiarios de esta guerra. ¿No es cierto? Porque son aquellos donde está la plata. A partir de eso, y en base a diferentes circunstancias y motivos, estas bandas delincuenciales se van haciendo más grandes, pero siguen siendo bandas delincuenciales periféricas en razón de lo que serían los cárteles, de lo que serían los cárteles, o lo que eran los cárteles en los años 80, 90, o lo que son hasta ahora en México. No son cárteles, son bandas criminales, muchas apegadas al transporte de la droga, no son productores, no cocinan droga, lo que hacen es transportarla. Por eso son bandas más o menos periféricas, digámoslo así. Pero que entre los sectores populares, obviamente desposeídos, completamente marginados, van teniendo su base social. Jóvenes de los 13, 14 años que no tienen otra perspectiva de futuro y que por lo tanto van teniendo base social porque no hay otra forma a dónde incluirse. Entonces las bandas son esa forma de incluirse en algo y además tener recursos para poder comer y vivir. Obviamente las guerras territoriales, los cambios de gobierno, los cambios de estructura de poder, hace que obviamente las bandas que están manejadas por estas estructuras de poder, de las de élites y todo, o por lo menos aliadas, tal vez no manejadas directamente, pero por lo menos son aliadas, y también con la policía y las fuerzas armadas, incluyendo ejército, marina, la fuerza aérea un poco menos, pero igual. Entonces eso va configurando y ha ido configurando a partir del 2020 y 2021 una ola de violencia que ha ido creciendo y creciendo en el país. Nosotros creemos que esa ola de violencia también se da en perspectiva de lo que pasó en octubre del 2019. El levantamiento, el estallido indígena y popular que se da en el 2019, que fue algo que creo que las élites, las oligarquías y los grandes grupos de poder no lo tenían previsto, los sectores populares tampoco lo tenían previsto, fue algo que fue bastante espontáneo, pero que pudo en cierto momento por la fuerza del movimiento indígena tomar un rumbo, sorprendió a todos y eso asustó a muchos. Y obviamente cuando las fuerzas populares empiezan a organizarse, las élites también empiezan a asustarse. Y una forma de control es la violencia y el narcotráfico. Porque, como digo, aunque no están, no podría decir que las élites manejan a las mafias, sí están aliadas con ellas. Entonces, esta ola de violencia también tiene que ver como una respuesta de las élites a la organización popular. Y eso ha permitido que llevemos hasta este límite que nos hagan tener tanto miedo, nos inmovilicen con el miedo, y así todas las respuestas antipopulares que se están dando, la subida del IVA, la firma del TLC con China, el acuerdo militar con Estados Unidos del que poco se habla, y otras cosas se puedan hacer tranquilamente porque no hay una respuesta. No hay una respuesta, no porque no se quiera, sino porque no se sabe cómo hacerla en primer lugar, y segundo porque el miedo en este momento aún nos tiene paralizados. Entonces, seguramente a medida de lo que va pasando, algunas soluciones y perspectivas se verá. Pero por el momento la situación está así. Eso no significa que los sectores populares, el sector y el movimiento indígena esté detenido, no. Es más, en los sectores donde está el movimiento indígena es donde menos violencia hay, obviamente por el control territorial, por la lógica de organización comunitaria que tiene y por todo este tipo de cosas. Lo peligroso ahora es que con la militarización los militares se vayan a meter en esos sectores
del movimiento indígena y detengan cualquier tipo de organización y movilización. No las mafias, porque el movimiento indígena ha sabido, con organización y control territorial y comunitario, pararles a las mafias, pero al Estado es más difícil. Entonces, la lógica de militarización que en este momento se está planteando el Estado y que se puede plantear en los sectores populares, donde ya están, por lo menos en los barrios periféricos, tanto de Guayaquil, Quito, Esmeraldas, que son las provincias más afectadas, Esmeraldas, que es una provincia afro acá, la provincia afro de acá, y que es la más afectada por las mafias, por el mismo hecho de estar, tener puertos en el Pacífico, estar en el norte, tener conexión con Colombia por la frontera. Siempre ha sido la más golpeada. Y también ha sido la más golpeada porque siempre es un territorio que tiene que tiene minerales y que tiene tierra. Y que siempre las élites han querido apropiarse de esa tierra, ¿no? Las pamicultoras principalmente. Y lo que hacen es que las personas vayan desplazándose de sus tierras, vendan esa tierra a precio de gallina enferma, y al final terminan haciendo grandes empresas y el monocultivo pamícola. ¿Qué es lo que pasa en Esmeralda? ¿Qué es lo que está pasando? Además de las lógicas del turismo también. También, como es una zona donde hay playa, mucha playa, entonces también las grandes empresas turísticas quieren apropiarse de ahí, que obviamente quieren desplazar a estos pequeños empresarios turísticos, dueños de hoteles pequeños y todo lo que hay, para construir ahí grandes emporios turísticos, ¿no? Entonces, Esmeraldas es una zona muy caliente a nivel de las mafias, entonces ahí se da mucho, la gente se va desplazando y obviamente después del gran capital, con ayuda de los militares y de la policía y del Estado, ingresa ahí y se planta. Lo mismo pasa en Guayaquil, Quito, y este momento lo que nosotros estamos temiendo es que en las zonas de organización del movimiento indígena vaya a haber una presencia militar mucho más fuerte que vaya a impedir tanto la organización como la movilización, ahora o a futuro. Entonces es una respuesta desde el movimiento indígena. Yo no te podría dar así este momento. Seguramente este momento todos los compañeros de parte del movimiento deben estar organizando, viendo qué hacer, y seguramente habrá una respuesta, esperemos, a corto plazo. Pero en este momento, como te digo, hay una paralización del miedo y todavía no hemos salido del shock de este golpe que nunca nos habían dado, pero que ya lo veníamos venir. Pero fue como muy sorpresivo para mucha gente. Entonces, eso está generando, y obviamente en las clases medias y en las clases y en los sectores urbanos también marginales, pero donde también la lógica de terror se va sintiendo, mucha gente está de acuerdo con lo que está viniendo, ¿no? La militarización, la fascistización de la sociedad, el hecho de que se pueda nomás humillar y matar o disparar al otro sin cargo de inventario, donde casi siempre los jóvenes hombres son la carne de cañón, y las jóvenes mujeres y las mujeres son las que tienen que sufrir todo el embate de la guerra. Entonces, en este momento las cosas están así aquí. Esperemos que con los días las cosas se puedan ver ya sin tanta opacidad, para ver exactamente cómo se va planteando el panorama. Pero es obvio, ¿no? Toda esta generación del shock, de la doctrina del shock, es para meter medidas muy posiblemente impopulares, como es lo del IVA, como decía, la firma del TLC con China, el acuerdo militar con los Estados Unidos. Seguramente también se querrá meter gran minería en los sectores indígenas, quitar el subsidio al combustible. Entonces, todas esas medidas que están atrás de todo este golpe, de todo este shock que nos están metiendo, tiene mucho que ver con cuáles son los beneficiarios de esta guerra. No son las mafias, no son estos grupos delincuenciales que, como te digo, no son los grandes carteles que se podrían haber en México o en Colombia. Son bandas un poco más periféricas, sí son violentas, pero más periféricas. ¿Cuáles son los beneficiarios? Al final los beneficiarios son los grandes capitales, los grandes
Los grandes mineras que tienen extractivismo minero, las grandes empresas turísticas de extractivismo turístico e incluso los grandes centros comerciales para la extracción urbana. Entonces, al final, los beneficiarios son estos grandes capitales. Esto es lo que está pasando a breves rasgos aquí en el Ecuador. Nos contaba, por ejemplo, un compañero en Venezuela que sí, pues las empresas han decidido en algunos lugares ya no entrar como empresas, sino utilizar lo que llamaba este compañero de manera muy clara también, el método que se usa en África, que es crear espacios donde las guerrillas, las armas, los paramilitares son los que van a controlar territorios y las empresas solamente van a comprar pues el mineral desde fuera y de esa manera se ahorran la dificultad del movimiento social. La presencia militar en el Ecuador siempre ha existido. De alguna forma, en todas las comunidades ha existido. Ha sido la presencia natural del Estado, la presencia militar, en todas partes. El Ecuador sí ha sido un país donde militarmente siempre ha habido presencia. Ya, la diferencia ahora es que viene con una presencia de control. Antes también era una presencia de control, pero un poco más moderada, digámoslo así. Pero ahora viene con una presencia de control mucho más fuerte. No creemos que en los sectores, por ejemplo, en estos sectores donde está la lógica de extractivismo minero, que son precisamente las lógicas de organización indígena y del movimiento, no creemos que vayan a formar ahí grupos paramilitares o cosas así, sino más bien la presencia del ejército va a garantizar que las empresas puedan hacer eso. O sea, no va a venir desde sectores ilegales, por así decirlo, entre comillas, sino del mismo sector del Estado. La posibilidad de control. Siempre ha estado así. Siempre que ha habido algún problema de extracción minera aquí en el Ecuador, siempre ha sido el ejército o la policía los que se han metido. ¿Ya? Nunca ha habido bandas armadas violentas, como decía, en los sectores rurales o en los sectores campesinos donde está el movimiento indígena. Sectores de bandas de delincuenciales no existe, o existe muy poquito. Digamos, no podemos decir que no existe en su totalidad, pero digamos que existe muy poquito. Más bien ahí el problema es que el Estado se quiera meter, porque siempre la lógica de la organización indígena ha sido fuerte y siempre ha estado en cierto control territorial, incluso con el Estado. Entonces, ahora lo que tememos es que el Estado sea el que se meta y que al final, con esta lógica de la militarización dentro de estos sectores, las empresas mineras puedan entrar sin ningún problema. No desde cosas ilegales, sino desde la misma presencia militar ahí, que es más fácil. Porque debido al control territorial que tiene el movimiento indígena aquí en el Ecuador, las bandas delincuenciales han sido muy poquitas. Entonces es más fácil desplazar a la gente con presencia militar, más que con presencia de bandas delincuenciales. Las bandas delincuenciales más bien están más en las zonas urbano-marginales acá en el Ecuador, no tanto en las zonas campesinas, como en otros sectores se ve. Aquí es más en las zonas urbano-marginales o en la zona de Esmeraldas, que sí es una zona campesina afro. Ahí sí, podríamos decir que ahí sí hay presencia en las zonas rurales, en la zona afro, pero como te decía, es para que las grandes empresas, tanto extractivas como palmícolas, hagan presencia en ese sector. Entonces, sí hay diferencias en cómo van llevando las cosas. ¿Cómo lees las elecciones y la elección de Noboa en el Ecuador? Digamos que ha sido un golpe fuerte también allá, ¿no? Para las organizaciones sociales y lo que van construyendo. Sí, o sea, no, a medida que fue la elección de Novoa se veía que cambios en la política neoliberal y de saqueo no iba a dejar de existir. Pero no se esperaba con la fuerza que está viniendo. Obviamente, toda esta oleada de violencia le ha servido al Estado y al presidente y al gobierno y a Novoa para generar todo lo que está viniendo y empezar a meternos cosas a medida que la gente va teniendo miedo. Entonces, más allá de que lo haya creado él o no sabemos. Nosotros sí creemos que es una creación desde las élites, por supuesto,
pero no puedo decir que fue Noboa o el gobierno de Noboa el que está creando, pero está aprovechando esta situación para que sea más fuerte los cambios y sobre todo neoliberales que está haciendo, y sobre todo nosotros creemos que la doctrina extractivista va a ser muy, muy potente acá, y por eso la decisión de militarizar los sectores. Entonces, claro, para nosotros es complejo esta elección. Como digo, de Lazo ya se veía que no iba a ser muchos los cambios con Noboa, pero así, con ese aprovechamiento del miedo, no fue como una sorpresa, a mi punto de vista, a mi modo de ver. Pero bueno, hay que ver qué pasa. Las elecciones son el 2025. Seguramente también está haciendo todo esto porque necesita ganar una elección para poder durar 4 años más, y va camino a eso también, ¿no? Esto también es parte de su estrategia electoral para poder ganar la reelección en el 2025. Bueno, muchas gracias Juan Carlos. No sé si algo queda que te gustaría comentar o sería importante que sepamos de lo que pasa allá. No, creo que ya lo he dicho todo, más o menos desde eso, la lógica de la militarización, que no solo es un problema ecuatoriano, que es una lógica geopolítica. Nosotros creemos que es todo Latinoamérica, y no solo Latinoamérica, sino el mundo en general, el que está yendo al camino de sociedades militarizadas para generar control, porque hay mucha gente y pocos recursos, y obviamente las lógicas del capital extractivo lo que quieren es acaparamiento de recursos, y la gente le estorba. Entonces, obviamente, nos están matando. Y eso es lo que está pasando en el Ecuador. Ahora vamos a ver cuál va a ser la respuesta que nosotros podamos ver, ya hablando muy territorialmente en esto que llamamos Ecuador, este pedazo de tierra que se llama Ecuador. Veamos cómo respondemos.